Voy a compartir la pantalla para poder empezar el día de hoy con nuestra clase. Em, una vez más, para recordarles que la clase de hoy día, como todas las clases que tenemos, son válidas las interrupciones. Yo no lo llamo interrupciones, los llamo participaciones. Así es que vamos a trabajar el día de hoy la sesión 2 de violencia familiar en contextos cristianos. Esto que voy a compartir, por favor, em, no está siendo necesariamente desde un enfoque teológico, no solo desde un enfoque teológico, sino basado también en la ciencia y la experiencia de trabajo que vengo teniendo con parejas y con familias. Creo haberlo compartido la semana anterior, vengo trabajando con parejas desde el año 2002, incluso antes de que sea psicólogo, como creyente, a cargo de un ministerio de parejas, primero con enamorados y novios, solo para ellos, y luego con matrimonios y familias, en crianza, en conflictos de pareja, en problemas de infidelidad y sobre todo en el tema que voy a tratar hoy día de la violencia familiar. Todo esto en contextos cristianos. Lo digo porque mucho de la información que usted va a recibir hoy día tiene muchos componentes bíblicos, tanto como componentes también científicos y producto de las experiencias. Una de las cosas que me gustaría resaltar es que las investigaciones que he podido desarrollar, estamos en, en, en desarrollo actualmente una tesis de maestría basada justamente en lo que se llama la desregulación emocional y la violencia en pareja, sobre todo en contextos de noviazgo, de enamoramiento y noviazgo, y obviamente con el tema de adolescentes y jóvenes. Así es que esto incluye a toda la familia, pero particularmente por la labor de investigación que hago, hay mucha información relacionada a esto que estoy mencionando. Bueno, la mayoría del curso, pero en este particular momento que vamos a trabajar está en relación con eso. Muy bien. Violencia en los hogares cristianos o en los contextos cristianos y en particular contextos cristianos evangélicos muchas veces y también algunos católicos, eh, les cuesta mucho entender que la violencia pueda darse en un lugar donde se supone que predicamos del amor, donde asumimos que estamos llevando una vida con Dios. Como lo hemos visto en la clase anterior, hay diversos tipos de violencia y diversos contextos donde se desarrolla. Así es que vamos a ver ahora mismo lo que se denominan las modalidades que existen dentro de la violencia familiar y los tipos. Y vamos a identificar un poco si existen estas modalidades y estos tipos en la Biblia. Así es que aquellos que manejan su Biblia, aquellos que conocen, me gustaría que enciendan su micrófono, levanten su manito si lo quieren o lo escriban por el chat. Alguno de los ejemplos de los que tenemos aquí, ¿considera usted que hay en la Biblia algunos ejemplos de estos tipos o modalidades de violencia? ¿Podría darme algunos ejemplos, por favor? Abra su micrófono para poder oírlos. ¿Se anima a dar alguno? ¿O creen que no hay nada de esto en la Biblia? María, dice David. ¿En qué condición con David, María? ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de violencia o qué tipo de modalidad sería? Bárbara dice violencia sexual con Tamar. Muy bien, Bárbara, excelente. Diana dice que no puede activar el micrófono. Oh, ya. Levanta tu mano, Diana, y creo que yo puedo darte la opción para poder, o no sé si alguien está allí Sí, en el señor, equipo. Ok, ya, ok. ya están habilitados Ah, para abrir el genial. micrófono. Excelente. Adelante, por favor. José, violencia. Estás preguntando por violencia, ¿sí?
Mi señora me violenta. ¿Amor? Están contando testimonios. A ver, Diana, te escuchamos. Rápido, sacamos el agua. No, profesor, qué pena. Estás preguntando por casos de violencia en la Biblia, ¿cierto? Sí, Así es. ¿cierto? Y nosotros estuvimos viendo en la otra clase, ay, si era José, yo estoy confundiendo el nombre, ayúdenme, compañeros. El que vende, el que esclaviza, el que pues. José, sí, estoy diciendo bien, en el caso de José, lo venden, lo quieren matar, lo esclavizan, luego lo quieren, todo eso lo hemos estado viendo en la clase, con qué le parece un ejemplo. Excelente, muy bien, muy Violencia bien. en pareja, En pareja, en el caso de David y Mical, cuando bien, con David y Mical fue la que Mical. ejerció un tipo de violencia hacia David. También, excelente. Vamos a leer algunos de los que dicen aquí. Violencia sexual. Fernando dice violencia verbal de Adán hacia Eva cuando le inculpa por el pecado cometido. Excelente. Carla dice, si en Dina, hermana de José, cuando fue violada o sufrió abuso sexual. Muy bien. Absalón mató a su hermano. Excelente. Caín mató a Abel. Muy bien. Veo la mano levantada de Angélica. Adelante, por favor, Angélica, y luego Oriana. Sí, hermano, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos perfecto, Ya. Angélica. Muy bien. Gracias, gracias, profesor. Que Dios le bendiga. Sí, también ahí podemos, en la Biblia, hermano, encontramos muchas violencias. Por ejemplo, cuando el hijo de David intentó, pues, matarlo, ¿no? Después también cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Por envidia, ¿no? Con tanto ese odio, ¿no? Porque era el hijo preferido de su padre. Y así como eso tenemos muchos ejemplos, profesor. Gracias. Excelente. Gracias, Angélica, por tu participación. Adelante, Oriana, por favor. Orania, perdón, Orania es. Años. Te Oraña, pero no se cambié de preocupe, que todo nombre, el mundo me dice perdóneme. Oriana. Nosotros vemos un caso ahí de violencia hacia los hijos, el caso de Saúl, cuando Jonathan le pregunta por David y Saúl responde, entonces Jonathan trata de defender a David y Saúl le lanza una espada, y no solamente eso, sino que le dijo una palabra bien fuerte. Entonces, ahí podríamos encontrar eso, y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, entre el Excelente. capítulo 20 y 21. Muy bien, Orania. Excelente. Buenos ejemplos, ¿eh? Muy buenos ejemplos los que ustedes han dado. Lo que quiero resaltar con esto es que podamos entender que la violencia también se ha venido dando a niveles no solo culturales y sociales, sino incluso hasta niveles bíblicos. Carla añade violencia física entre padre e hijo por causa de defender a David. Claro que sí. Veamos algunos ejemplos directos con algunos versos bíblicos. Si usted tiene su Biblia, se dará cuenta que hay una violencia en pareja de Jacob y Lea. Por ejemplo, cuando Jacob le dice a Lea que no la amaba, que él no era Dios para darle hijos, y que encima quiso devolverla después de que el tío Labán lo engañara, él pidiendo a Rebeca y dando o siendo entregada a Lea por parte de ellos, ¿no? Otro tipo de violencia hacia los hijos, ustedes han mencionado algunos, también están las hijas de Lot en este caso, ¿no? En donde de alguna manera esta condición también genera el momento en el cual Lot ofrece a sus hijas para que no puedan dañar a los ángeles que él recibía en su casa, ¿no? Eso también es violencia, ¿no? La violencia hacia los progenitores, también las hijas de Lot, pero esta vez al revés, después de haber embriagado al padre, ¿no? La violencia contra la mujer, el caso de Abigail y Nabal. No sé cuántos han escuchado la historia de Nabal y Abigail. Abigail, antes de que sea esposa de David, Nabal la trataba con dureza, refiere la Biblia, y en algunos casos incluso la trataba con mucho desprecio, ¿no? Es más, Abigail, como mujer inteligente, fue a abordar a David antes que él viniera con la intención de matar al pueblo, ¿no? Violencia entre los miembros de la familia, ustedes lo han dicho, Caín y Abel también es un gran ejemplo al respecto. Recuerde que
también no solamente son las modalidades, sino los tipos, la violencia física, nuevamente, Caín y Abel, violencia psicológica, nuevamente Jacob y Lea, el tipo de violencia de pareja que ejercía, en este caso, Jacob, era principalmente violencia psicológica contra Lea. Una de las cosas que me pongo a preguntar, y creo que es importante insistir en ello, es cómo el caso de Lea se ve afectado para poder, se ve afectada psicológicamente, pero a pesar de eso, mantiene su relación con Jacob, a pesar de la condición que le tocaba vivir, y tal vez suene un poco extraño, pero permítame ser enfático en esto. Dios termina bendiciendo a Lea. Es más, el linaje por el cual proviene nuestro Salvador no viene de Raquel, viene de Lea, del linaje del hijo de Lea de Judá, que fue el hijo de Lea, ¿no? Tribu de Judá, todavía habla la palabra. Y además encima, si ustedes recuerdan, Lea fue enterrada con Jacob y no Raquel, a quien Jacob amó por encima de todos. No sé qué le dice todas estas historias, pero se imagina que si Jacob hubiera aceptado a Lea como esposa y hubiera olvidado su amor para con Raquel, asumiendo la voluntad cultural que había en esa época de que primero salga la mayor y después la menor, primero se case la mayor y después la menor, de igual forma hubiera venido la tribu de Judá, hubiera venido nuestro Salvador a través de ella. Entonces, esto es curioso, lo digo, porque mucho hemos hecho énfasis en obedecer a Dios tal y como Él manda y ordena en sus principios, pero nos hemos olvidado de hablar acerca de su soberanía y de cómo Él establece los tiempos y las formas para cumplir un objetivo divino, aún cuando Jacob llegó a tener 4 mujeres, ¿no? 2 con las que se casó y sus respectivas siervas que también les dieron hijos, ¿no? Hijos e hijas. Entonces, es importante considerar esto porque en términos de violencia existe la anulación de la persona, como lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero en este contexto cultural era la aceptación de la violencia porque obviamente en ese tiempo no existían estos términos. Estos términos que estamos viendo en este tiempo está relacionado con las investigaciones en la actualidad y el uso de terminología de la actualidad. En esos tiempos no existía ni lo llamaban como violencia, a pesar de que lo era de acuerdo a los conceptos que hemos visto, ¿no? La violencia sexual entre Amnón y Tamar y la violencia económica o patrimonial ocurrida en este caso con Labán, cuando le obliga a su yerno a que trabaje no solo los 7 años por su hija menor, sino que además trabajó 7 años más por la hija mayor. Estamos hablando de 14 años de trabajo esforzado por parte de Jacob por el amor de una mujer. Julio Pérez escribe, ¿se podrá catalogar violencia psicológica la de Ananías con Zafira que le insistió a mentir? Claro que sí. Claro que sí, Julio, buen aporte, excelente. Ananías y Zafira fue una relación de pareja en la que se cumple el principio en que los dos estaban de acuerdo, pero en algo que iba en contra de la voluntad divina. Y eso creo que es importantísimo reconocer porque no está usted obligada a hacer algo que vaya en contra de los principios divinos, ni obligada ni obligado a hacer aquello que vaya en contra de los principios, aun cuando el amor por su pareja sea lo más grande o lo más inmenso que pueda tener. Ninguna pareja está obligada a su pareja a hacerle o que obedezca a una situación que vaya en contra de los principios. Entonces, como vemos, hay situaciones violentas en la Biblia
Y no porque Dios quiera que podamos seguir ese ejemplo, sino porque la Biblia es totalmente abierta en compartir mucho de las cosas que en la actualidad todavía en algunos aspectos se siguen confrontando o polemizando. Pero creo que Dios tiene como última palabra el principio por encima de las historias bíblicas que podamos conocer. Es más, dígame usted, en este momento, antes de ingresar con el resto del tema, ¿qué pareja bíblica puede ser modelo de matrimonio saludable, de familia saludable, de pareja saludable? ¿Puede recordar alguno? José y María. Alexis dice José y María, pero él la quiso dejar. Él decidió dejar y abandonar a su esposa. Si no hubiera venido el ángel, no se hubiera quedado con su novia. Él simplemente dijo, no, me voy. Yo acá no la puedo poner en riesgo, porque no se fue porque no la quería, se fue porque quería salvar la vida de María, haciendo que la gente asuma que él la abandonó embarazada. Le estaba salvando la vida a ella. Así es, le estaba salvando la No vida. hubiera amado a ella, no hubiera hecho eso. Él mejor prefirió hacer eso. Así es. Un ejemplo de compromiso ante una situación de alto riesgo. Pero ahí quedó todo. Cuando a Jesús le vienen a preguntar, tu mamá y tus hermanos están aquí, él dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? No se habla mucho de José después, pero es una relación que en términos actuales, José decidía qué hacer con la vida de María. Sin embargo, María fue la que tomó la decisión de aceptar lo que el ángel le dijo. No fue una obligación, fue una aceptación. Pero en medio de eso intentaron enfrentarse ante las circunstancias que podían ocurrir. Entonces, si se dan cuenta, de hecho, José y María es un buen ejemplo, pero no hay muchos. No hay muchos ejemplos de familias saludables. De José y María no se habla sobre su crianza, pero se muestra una ocasión en la que José y María perdieron a su hijo por 3 días. No ponga su enfoque en Cristo que sabía lo que hacía. Ponga su enfoque en los padres que no sabían lo que hacía su hijo. Y por 3 días tuvieron que buscarlo. Eso refleja un estilo de crianza tal vez permisivo, tal vez confiados de que Jesús andaría por allí, como seguramente en otras ocasiones habrían dado, a nivel de paternidad para con los hijos. Un poco extraño que un niño de 12 años esté andando solo y que termine perdido por 3 días. Que el primer día no sabían dónde estaba ni preguntaban tampoco. Recién por la noche se dan cuenta que lo habían perdido y regresan a buscarlo. Buscan toda la noche, no lo encuentran y regresan desde donde partieron y lo encontraron justamente en el templo. Pero, ¿qué tipo de padres podría calificarse de permitir que su hijo de 12 años termine perdido? Y sin ánimo de juzgar su crianza, solo quiero prestarle atención a los diferentes episodios de la vida de cada personaje bíblico que muchas veces hemos nosotros creído que deben ser el modelo correcto para poder nosotros llevar nuestras vidas. Y no, son historias bíblicas que hablan de la libertad que cada uno tiene y la espontaneidad con que hacían las cosas y también las equivocaciones que tenían y cometían, cada uno de ellos. Entonces, no estamos hablando de que tiene que haber una ley para cumplirse. Tal vez por eso es que Moisés recibió las leyes de Dios, para poder entender cómo debemos cumplir. Pero difícilmente hay personajes bíblicos que hayan cumplido tal y cual lo que la ley decía en ese tiempo, ¿no? Orania dice, Otoniel y la esposa, la hija de Caleb, parece que estaban de acuerdo. Otoniel y la esposa, la hija de Caleb.
Perdóname, Orania, no recuerdo ese episodio, pero me has dado una buena información para analizar. Muy bien, muy bien. Excelente, sigamos para poder continuar con todo lo que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a ver. Una de las cosas que más se ha utilizado y más, yo diría incluso mal utilizado, es el tema de la sexualidad dentro de la Biblia. Cuando la Biblia habla de la sexualidad, y seguramente si comenzamos a narrar algunos versículos bíblicos, probablemente usted sea mucho más fácil de recordar algunos versos bíblicos donde la Biblia condena la práctica sexual fuera del orden de Dios. Sin embargo, ¿alguien recuerda algún verso bíblico donde Dios resalte la sexualidad que no sea Cantar de los Cantares? Aprovecho para leer lo que Carla escribe. La Biblia también muestra la humanidad y allí hay muchos errores. Ciertamente, Carla, muy de acuerdo contigo. ¿Hay algún verso bíblico que hable acerca de promover la sexualidad saludable? ¿O solamente los versos bíblicos que conocemos condenan la sexualidad? Diana dice que no creo. Ok, Diana, gracias. En Adán y Eva, en donde dijo Dios de la creación, que eran hechos para la procreación. Ese es un acto de la sexualidad como instrumento de bendición. ¿Sería ese? Ok, María, interesante, gracias, muy bien. Aprovecho los personajes que has mencionado, María, para hacer esta pregunta. ¿Adán y Eva habrían tenido relaciones sexuales antes de la caída? ¿Qué me dicen ustedes? Antes de la caída, antes de ser expulsados del jardín del Edén, antes de que tuvieran a sus hijos, Caín y Abel, ¿habrían tenido relaciones sexuales ellos antes de la caída? Julio Pérez dice que sí. ¿Por qué, Julio? Cuéntame. ¿Por qué crees que sí? Era un mandato inmediato de parte de Dios, que debían ellos de procrear, porque el principio y el propósito divino fue que inicialmente su pueblo tenía que multiplicarse, tenía que crecer. Muy bien. Entonces, ¿significa que tuvieron hijos antes de la caída? No, antes de la caída no, pero también sería importante analizar el hecho de que Dios, para colocar a Eva al lado de Adán, él lo puso a colocar el nombre de los animales, y sabemos que el propósito era mirar qué era lo que se desarrollaba dentro de la vida entre las criaturas animales, y que eso mismo él pudiera saber que iba a ser una necesidad en él también. Curiosamente, Julio, Génesis 2, que es el episodio del que tú hablas, no se nombra para nada a Eva. Solo se nombra a la mujer, Isha. Es Adán Ish y la mujer era Isha. Eva le pone nombre, el nombre que le pone Adán a su esposa fue Eva, porque significaba la madre de los vivientes. Y eso fue en el capítulo 3. Pero el capítulo 2 no habla de Eva y tampoco refiere acerca de que hayan tenido hijos o no. Pero la pregunta es si habrían tenido relaciones sexuales o no. Leo a Liliana que dice, hijos no lo registra la Biblia, pero curiosa la pregunta. Sí, y es curiosa, ¿saben por qué? Porque en el capítulo 3 Dios le dice a Eva que uno de los resultados de su pecado era que con dolor parirás a tus hijos. ¿Cómo una persona puede saber la diferencia entre parir hijos con dolor si nunca ha parido hijos? ¿Me dejo entender? Espero no estarles quitando, no quiero entrar en polémica, solo que se explotó la cabeza de Liliana, solo que
Me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo con mucho respeto. El concepto que usted tenga de cualquier cosa marcará su forma de vivirlo. Si usted cree que los hijos vinieron después de la caída, tal vez se imagine que es, vamos a llamarlo, antibíblico tal vez, o es un caos pensar que pudieran llegar a tener hijos antes de la caída. Y si no tuvieron hijos antes de la caída, probablemente sea porque no tuvieron relaciones sexuales. Si usted piensa eso, probablemente pensará entonces que la vida sexual es solo para traer hijos al mundo. Y nuevamente voy con la pregunta. Profesor, Adelante, Anita, adelante. Los escucho. pero también podríamos argumentar que no solamente el hecho de tener relaciones significa que ya vas a quedar embarazada, ¿no? Entonces, se supone que desde el principio han sido un matrimonio y eso es la consumación del matrimonio, ¿no? Bien. Uno de los actos, pero no necesariamente en una primera, segunda o tercera vez, o sea, la mujer puede quedar embarazada, ¿no? Excelente, Hablando Anita. fisiológicamente, ¿no? Excelente, Anita. Y estoy muy de acuerdo contigo para resaltar que la vida sexual no es solo para traer hijos al mundo, como muchas veces se ha dicho. Entonces, si Adán y Eva tenían relaciones sexuales, imaginemos, para no tener hijos, ¿para qué sería entonces? Si la Biblia dice, fructificad y multiplicaos, como lo diría hace un momento Orania. ¿Para qué tener relaciones sexuales si no voy a fructificar? Espero no entrar en polémica y que no me estén malinterpretando, ¿eh? Las preguntas que hago es para cuestionarnos todos y poder aportar juntos en lo que estamos evaluando. Veo la mano levantada de Elio. Adelante, por favor. Abre tu micrófono y compártenos. Y luego Alexis. Sí, sí, pastor, buenos días. Es imposible que Adán y Eva hayan tenido hijos antes del matrimonio, porque si no hubiese habido un problema escatológico, porque hubiese nacido una persona sin pecado, por lo tanto esa persona no hubiese necesitado de la gracia de Dios, de la salvación, ¿no? Porque está sin pecado, ¿no? Entonces es imposible que haya nacido un hijo antes de la caída. Ok, genial, buen punto, Elio. ¿Y quiénes eran entonces los hijos de Dios donde justamente Dios mismo dice, vamos a tener que hacer algo con esta tierra porque los hijos de los hombres van a comenzar a unirse a los hijos de Dios? Algunos dicen que son ángeles, está bien. Probablemente sean los hijos antes del pecado y como muy bien lo dices, podría haber no necesitado de la gracia, pero además también lo dice el Señor en Génesis. Diana lo escribe en Génesis 4, veo que dice que tuvieron relaciones sexuales. Sí, claro, recién en Génesis 4, pero lo que quiero resaltar en esto es que como no habían comido el fruto de la vida eterna, aún esos hijos siendo concebidos y nacidos antes de la caída, si es que lo hubieran habido, igual se hubieran muerto. Con gracia o sin gracia, igual se hubieran muerto. Entonces, por ahí hay mucho que reflexionar sobre esto. ¿Pero por qué quiero resaltar esto? Porque nuevamente, la sexualidad, el concepto que uno tiene de la sexualidad marca la forma de vivirlo. Y cuando uno no tiene un concepto claro de su propia sexualidad, lo que hace es escuchar los conceptos de otros. Y al escuchar los conceptos de otros, lo asumimos como si fuera una realidad de acuerdo a lo que el otro piense que debe ser la sexualidad. Y eso nos puede generar un caos. Veo la mano levantada de Alexis también. Adelante, Alexis, y luego Nancy, por favor. Sí, profesor, usted está profundo. Y yo voy a decir algo. Hay muchas cosas que nos han enseñado a nosotros que no voy a decir que sean mentiras,
pero sí erróneas. Porque cuando uno empieza a estudiar verdaderamente la Biblia, principalmente ciencias bíblicas, se da cuenta de que quizás tuvieron bien intencionados, pero estaban muy mal informados las personas que nos enseñaron. Pero creo que Dios creó la sexualidad primero para que la raza humana se perpetuara, ¿verdad? Pero también para que el hombre y la mujer tuvieran placer. Fíjese que uno de los placeres más, ¿cómo decía? Más exuberante, que una eyaculación dura, creo que son segundos, porque es demasiado la excitación. O sea, que si durara más, le diera un empujón al individuo. Entonces, yo Seguro. creo el sexo para tener placer y para perpetuar la raza humana y para traer ahí mismo los hijos. Eso es lo que yo creo. Solamente se nos ha enseñado de que no, para tener hijos, pero entonces a veces dejamos de lado el placer. Por eso la Biblia dice, Excelente. tome placer Así el hombre es. en la mujer de su juventud. Pero eso Así lo es. obviamos muchas veces. El sexo Dios lo hizo para que tuviera placer. Y en cuanto a los hijos, eso que usted dice también tiene razón, tiene lógica. O sea, puede Mm. ser que ellos hayan tenido hijos antes de que, pues ya eso sería ya, como dicen, otra clase. Seguro que sí, pero El, gracias, Alexis, por lo que el texto aportas. infiere muchas cosas, el texto infiere muchas cosas. Mm. Lo que pasa es que nosotros no ahondamos, sino que nos quedamos con lo que nos enseñan quizá la minuta del concilio, lo que dicen los estatutos. No ahondamos muchas veces, pero por eso nos quedamos ahí. Cierto, tiene razón lo que usted dice. Tiene sentido, tiene sentido. Sentido. Tiene sentido, Más, Mauricio. más que razón, sentido, ciertamente, Alexis. Gracias. Ahora, esta intención que tengo, insisto, es para descubrir el propósito de los conceptos que nosotros tenemos. Insisto una vez más con la frase que acabo de mencionar. El concepto que usted tenga de algo, de cualquier cosa, marcará la forma de vivirlo. Cuando yo he hecho esta pregunta, he habido gente que piensa que no han tenido relaciones sexuales porque es pecaminoso. He escuchado gente incluso decir que incluso Dios los expulsó a esta pareja bíblica simplemente porque tuvieron relaciones sexuales. He llegado hasta ese punto a escuchar gente, pero por eso es que mi intención es que polemicemos un poco, descubramos un poco, cuestionemos un poco, no para cambiar nuestras ideas y creencias, sino para aprender a, digamos, ¿cómo decir?, a refinar todo lo enriquecido que hay, todo el enriquecimiento que hay dentro de la palabra de Dios. Nancy, adelante, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Buenos días, profesor. Sí, bueno, acá en Génesis dice, no, 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, acá habla de un propósito, ¿no? Del Señor, ¿no? Que los bendijo y le dijo fructificar. Eso significa que dentro de la pregunta que dice, o sea, sí hubo, ¿no? Relaciones entre ellos, ¿no? Excelente, gracias, Nancy. Excelente. Yo iba a preguntar hace un momento, ¿y en qué momento se casan? Porque hablamos de matrimonio, pero en esos tiempos no había un juez, no había un registro civil, no había una iglesia. Entonces, ¿cómo es que se casaron? ¿Qué significa el matrimonio? ¿Qué significa que dos personas puedan estar unidas en compromiso? ¿Cuál es lo que marca la diferencia? ¿En qué momento la mujer de Adán, antes de la caída, sigo hablando antes de la caída, usó su vestido de novias? O el hombre fue con su traje elegante para presentarse ante el altar. ¿En qué momento fue ese matrimonio? Y antes de que sigamos polemizando, quiero utilizar el verso que ha utilizado Nancy, que ha leído Nancy, para entender que el matrimonio es la unión de una pareja ante la presencia divina, recibiendo su bendición. Ese es el punto. El matrimonio se da cuando dos personas se comprometen y la presencia de Dios genera esa bendición que le han llamado incluso el mandato cultural. Lo vamos a ver más adelante. Pero muy bien, entonces es muy posible que sí hayan tenido relaciones y no necesariamente para tener hijos al mundo,
sino, o para traer hijos al mundo, sino también para el placer y por el placer. La vida sexual definitivamente no es solamente, y uso lo que ha escrito María Teresa, una cosa es la sexualidad y otra la relación o acto sexual, y estoy de acuerdo contigo, María Teresa, porque la vida sexual no se limita a una relación coital, que es el término exacto. Es más, dos personas, y miren lo que decía la palabra, Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y esa desnudez es propia de su sexualidad. Entonces, veamos algunas cosas. ¿Por qué? Porque también el sexo o la sexualidad se ha utilizado como un instrumento de control y poder sobre la vida de las personas. Vamos a ver por qué y de qué manera. Miren que en España, en los años 50, una mujer periodista, comunicadora, decidió sacar la Guía de la Buena Esposa, donde incluía 11 reglas, ojo con los términos que usaba este personaje, esta persona, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Y todavía argumenta con su eslogan, sé la esposa que él siempre soñó. Y miren todo lo que ordenaba esta publicación, esta guía de la buena esposa. Tener la cena lista, lucir hermosa, ser dulce e interesante, arreglar tu casa, preparar a los niños, minimizar el ruido, procurar verte feliz, escucharlo a él y todas las cosas que seguramente usted está leyendo. ¿Por qué resalto esto? Porque en esta disyuntiva de qué debe hacer la mujer y qué debe hacer el hombre, que incluye también aspectos relacionados a su sexualidad, principalmente su diferencia sexual, generaba la condición de que la mujer debía vivir literalmente para el marido, porque decía que una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Por debajo del hombre. Hay una jerarquía. Esto estamos hablando de los años 50, ¿eh? Pero esto viene desde antes. Y lastimosamente, y tengo que decirlo con mucho respeto, lastimosamente, estas ideologías de este tiempo que están apareciendo con la idea de empoderar a la mujer o de poder convertirse en una corriente que libere a la mujer de todas estas cosas, tienen sentido de lucha. No porque estén bien, sino por la forma en que se ha ido construyendo socialmente la identidad de una mujer, producto de su sexo biológico, siendo mujer. Entonces, miren cómo termina siendo la sexualidad un instrumento de poder para el dominio de una de las partes. Y ahora en este tiempo salen a relucir estas ideologías, estas feministas y todo ello con la intención primero, la primaria, la que es válida, de lograr que la mujer adquiera un rol y un nivel equitativo que el hombre. Pero lastimosamente se añaden nuevas ideologías, nuevas formas de pensar, muchas de ellas erróneas, y ya su empoderamiento de la mujer significa el dominio del hombre o la acechanza de hacer que el hombre termine anulado por completo. Porque todo este contexto del cual estamos hablando culturalmente promueve que estos grupos feministas salgan en defensa de la mujer, que es una opción válida, pero luego de tratar de defenderlas, comienzan a atacar, muchas veces no solo a los hombres, sino a la sociedad y en particular a querer cambiar hasta el idioma, como seguramente usted lo ha notado. Sin embargo, esto no solo se ve en los años 50. Mire, en el tiempo de Roma, el hombre romano era bisexual.
y era esta una condición totalmente abierta. Y esa era una forma de mostrar incluso su superioridad y fuerza como muestra de dominio. Los soldados no solo tenían a una mujer como esposa, también tenían a un hombre como amante. Y generalmente eran adolescentes los que ellos buscaban. Se dice que incluso en la época de Roma, los principales de la ciudad tenían a su familia y tenían adolescentes que iban siendo reclutados para tenerlos como sus amantes, varones. Y lastimosamente, por la época en que vivían allá, los padres sabían eso y se sentían privilegiados de que su hijo fuera uno de los elegidos para estar con el César de aquella época. Es más, las leyes romanas regulaban la homosexualidad. No estamos hablando de una homosexualidad actual, de esto que están pululando en las redes sociales o en los medios de comunicación en este tiempo. Estamos hablando de que vienen de una época mucho más antigua incluso, pero que en la Roma antigua se utilizaban leyes que regulaban la pederastia, el adulterio y la homosexualidad. ¿Por qué la pederastia? Porque la mayoría, y si usted lee un poco más de la historia romana, se daría cuenta que muchos de estos emperadores buscaban niños o adolescentes a partir de la pubertad, 11 años, 12 años, para tenerlos dentro de su grupo para el placer. Una lápida romana fue encontrada en estas excavaciones actuales donde decía: vino, sexo y termas arruinan nuestros cuerpos, pero son la sal de la vida. ¿Y a qué se refiere con termas? Las termas, si ustedes se dan cuenta allí en la foto, eran los baños públicos que tenían, que iban en mancha. Eran le llaman las bacanas, de donde aparece un término, no sé si en todos los países latinoamericanos se usan, pero acá en mi país se utilizan como lo bacán. ¡Qué bacán!, dicen. Ese término, qué bacán, nace de estas bacaneras, que eran unas termas o unos baños públicos donde la gente iba no solo a hacer sus necesidades, sino también a buscar placer sexual en medio de estas condiciones. Ahora, no solo Roma. Los griegos tenían a 3 personas para cada hombre, 3 mujeres para cada hombre. Ellos decían, están las héteras o las heteras para el placer, que eran una especie de prostitutas de la época. Están las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales, es decir, que los bañaban, las que aseaban, los aseaban a ellos, ¿no? Y están las esposas para que nos traigan hijos legítimos y para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. Siempre y cuando esa esposa les dé hijos varones, porque si les daba hijas mujeres, generalmente las desechaban a las mujeres o las mataban literalmente. Demóstenes fue quien escribió esto en la antigua Grecia. Entonces, si se dan cuenta, toda esta sensación de superioridad de un sexo sobre el otro no viene del grupo feminista de los años 50 o 40. Viene desde mucho antes. Es más, si me permiten hacer una investigación más profunda, nos daremos cuenta que esta condición entra a la moralidad religiosa con la moral sexual, que ponía restricciones y obligaciones para poder tener una vida sexual dentro de los términos religiosos de la época. Por ejemplo, los gnósticos asumían que el sexo era malo, asqueroso y sucio. De ellos proviene la idea de que tu cuerpo es malo y solo tu espíritu es bueno. Por eso muchos se llegaban a castigar y a lastimar.
Otro grupo religioso eran los novacianos. Ellos decían que la abstinencia sexual es un estilo de vida superior que te acerca más a Dios. Por ello es que muchos se volvían eunucos. Y no por la causa de Cristo, sino por su propia decisión para sentirse más espirituales, para saberse que tienen un nivel superior al resto de las personas. Luego tenemos a los estoicos, donde ellos tenían la concepción del sexo como algo que es solo y exclusivamente para traer hijos al mundo. De allí viene, de los estoicos viene esta idea, que seguramente, me imagino yo, era la interpretación de estos grupos morales religiosos sobre lo que encontraron en su Biblia cuando la leyeron. Los estoicos eran los encargados de decir, no hagas nada por puro placer porque el placer es pecado. Hace un rato uno de ustedes comentaba acerca de este impacto de dopamina pura, diría un neurocientífico en la actualidad, que provoca el orgasmo en un hombre tanto como en una mujer. Eso ya sería un pecado para los estoicos. Todo lo que tenga que ver con placer es pecado. Pero no solo eso, el catolicismo romano, donde empezaron los papas. San Agustín decía, el placer sexual es pecaminoso, solo pueden tener sexo durante los días que no son santos. Entonces, Domingo de Ramos, que se celebra la resurrección de Cristo, no pueden tener sexo. El día lunes era el día de la ascensión de la Virgen María, no pueden tener sexo. El día jueves, no, porque el jueves fue el momento en que Jesús fue arrestado, tampoco pueden tener sexo. El viernes, peor, porque fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, peor, no se puede tener sexo. Los únicos días libres que le quedaban eran los martes y los miércoles, si es que no coincidía con una fiesta patronal de la época, en la que tampoco podían tener sexo. Imagínense, pobrecitas a estas parejas. El Papa Inocencio III decía, el Espíritu Santo se ausenta de una habitación cuando una pareja casada mantiene relaciones sexuales, pues el acto sexual avergüenza a Dios. Imagínense. Ahora, ¿cuántos alguna vez han escuchado estos conceptos? Por ejemplo, yo le pregunto ahora, en este tiempo, como creyente, ¿será válido poder poner música o melodías de alabanza y de adoración mientras está en la intimidad con su pareja? ¿Al ritmo de una adoración o de una alabanza? Es más, si me permite, preguntaría, ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales si ya las tenían? ¿Dónde estaría Dios? ¿Escondido tal vez? Diciendo, Dios mío, chicos, ¿qué están haciendo? Yo no los creé para eso. ¿O es que acaso Dios disfrutaba de verlos en esa condición? Porque era de su creación. ¿Cómo hemos venido tergiversando estos conceptos? El cita dice, todo tiene su lugar. Claro que sí. Absolutamente. Sobre todo me imagino que te refieres al tema de la música. Y claro, pero entonces, ¿podría poner una balada mundana para poder tener intimidad con su pareja? ¿O no podría poner ningún tipo de música? ¿No debería haber ningún tipo de música? O como existen algunas patologías dentro de las relaciones de pareja, yo soy terapeuta de pareja y de familia, y dentro de terapia de pareja trabajamos mucho la terapia sexual, y recuerdo algunos casos en los que venían esposos muy dolidos porque su esposa, cristiana, creyente, le impedía verla desnuda. Ella, cada vez que se entregaba a él o cada vez que tenían intimidad, tenían que apagar todas las luces, cerrar todas las ventanas, cerrar todas las cortinas, quiero decir, y él estar en la cama tapado hasta la cabeza para que ella pueda salir del baño
y pueda ir a su cama y meterse entre las sábanas y tener su propia intimidad. Porque para ella era un pecado que él viera la desnudez de su esposa e incluso usaba algunos argumentos bíblicos. Y recuerdo el caso de una madre de familia, una señora que cuando fue a terapia justamente fue porque tenía miedo de decirle que no a su marido, porque él, usando la palabra de Dios, le decía que no podía negarse a él. La Biblia dice que no te puedes negar a mí, así es que él la obligaba a tener intimidad sexual, y permítame con mucho respeto decirlo, pero incluso la obligaba a tener una práctica sexual no avalada por la palabra de Dios, ya ustedes saben a qué me refiero seguramente, utilizando una parte del cuerpo de la mujer que no fue creada para recibir, sino para expulsar cosas, y sin embargo, él la obligaba bíblicamente a someterse porque la palabra de Dios lo dice. Él es la autoridad. Entonces, miren cómo hemos tergiversado todo lo que el Señor ha creado con respecto a la sexualidad, y no solo la hemos tergiversado, sino que la hemos utilizado como un instrumento de poder. A nivel de la espiritualidad, hay algunos hindúes, por ejemplo, que crearon toda esta sensación metafísica de la sexualidad como una energía que sale del ser humano, y llegaron a inventar incluso su famoso libro del Kama Sutra, solo porque dentro de su ideología, dentro de sus creencias acerca de la sexualidad, lo veían como una energía externa al ser humano. Por eso se habla de algo metafísico. Pero a nivel espiritual existen algunas denominaciones en las que se menciona que el sexo también puede ser utilizado por el diablo y le genera cierto poder a la sexualidad, como si fuera algo espiritual que afecta a la persona, por la idea de entender al sexo como un instrumento para controlar. Si usted controla su sexo, entonces controla su vida. ¿Y cuál es el control del sexo? De acuerdo a lo que diga el pastor, el sacerdote, el líder religioso, etc. Culturalmente, también es una condición complicada la vida sexual, porque existe, por ejemplo, en África, la práctica de la ablación, que es, perdónenme el término, cortar y mutilar el órgano sexual femenino con la intención de que no pueda recibir placer. Incluso, va a sonar doloroso lo que voy a decir, pero hay algunas culturas que literalmente cosen parte de los genitales de una mujer y le dejan solo un espacio para que pueda miccionar, solamente para que no reciba placer. Otras culturas africanas hablan de otra cosa que es muy extremo también y muy común, que los padres de familia juntan dinero para que el hechicero del pueblo o el patriarca del pueblo pueda tener la primera relación sexual con su hija de 12 años. Y pagan alrededor de $2 en algunos lugares para que esa persona, el hechicero, el sacerdote, el patriarca, pueda ser el primero que tenga relaciones sexuales con su hija de 12 años. ¿Para qué? Para que cuando esa niña crezca, dicen ellos, y pueda tener su relación sexual con su esposo, dicen ellos, ya no pueda sufrir dolor. Y eso culturalmente se hace hasta la actualidad en algunas zonas, donde el padre de familia se sienta a esperar en la puerta de la tienda mientras escucha los gritos horrorosos de sus hijas, solo porque la cultura lo ve así. Ahora, hay culturas, incluso latinoamericanas, donde juntan a los grupos de adolescentes encerrados en un círculo
con adultos enseñándoles a masturbarse. Y todos lo hacen allí, en un círculo. Jovencitos que recién están descubriendo. En mi país existía la tradición, gracias a Dios que ahora ya no lo hay, de que sea el padre de familia, el propio padre de familia, llevando a su hijo adolescente a que pueda tener su primera experiencia sexual con una prostituta. Y el padre de familia era el que pagaba. No sé si pasa eso en alguno de sus pueblos o ha escuchado, pero eso también es una práctica cultural de la sexualidad, utilizada como un instrumento de poder. Por tanto, en la iglesia nos quedamos con estas dos condiciones. O no hablamos de sexualidad, o solo lo hablamos para condenarla. Nos quedamos sin lenguaje para hablar de sexualidad. Usted es muy probable que sea muy pocas veces la que haya escuchado a un pastor hablar de sexualidad desde el punto de vista de la promoción de la salud sexual. Generalmente se escuchan prédicas acerca de la condenación que Dios tiene con respecto a la sexualidad. Pero déjeme decirle que Dios no condena la sexualidad, condena la práctica totalmente errónea o distorsionada de la sexualidad. No es la sexualidad en sí, sino la forma en que practica la gente su sexualidad lo que recibe condenación. Entonces, hasta ahí. Por favor, alguna inquietud, pregunta, comentario, los escucho muy calladitos y a los que puedo ver los veo un poco preocupados con el tema. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo vamos con el tema? ¿Cómo se siente con este tema? Me gustaría escucharlos, por favor. Si me permite, buenos días, licenciado. Adelante, Sí, Florencio, adelante. gracias. Se me viene a la mente, no mire, desde el aspecto bíblico, siempre tal vez como cristianos un poquito orientarnos, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿A qué me refiero? Cuando Dios crea al hombre lo hace por amor, ¿no? Y para que el hombre y la mujer sean pues felices, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces creo a esto añade la parte de la sexualidad. Pero ¿cómo? Antes de la caída, ¿no? Creo, se ha hablado bastante esto, los creó unos seres puros, a lo que yo lo entiendo, ¿no? O sea, no conocían el pecado, el bien y el mal. Entonces la sexualidad, al menos yo pienso, o tal vez por ahí escuché, de que ellos tal vez lo tuvieran en esa práctica, inclusive ellos no se avergonzaban de lo que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque tenían una mente, un corazón, una espiritualidad pura. Entonces yo creo tal vez nos podamos orientar nosotros los cristianos, evangélicos o católicos en ese sentido de ver la sexualidad, no como algo malo como usted lo recalca. Entonces hoy en día sí, ya incluso por los medios de comunicación se tergiversa bastante lo que es la sexualidad, todo esto, ¿no? Estamos llegando a los extra límites, yo diría, ¿no? Se ve mucha maldad, ¿no? En la música, en todo está. Entonces yo creo más tal vez orientarnos desde el aspecto teológico, hacer más estudios, cosa de que podamos encauzarnos al propósito de Dios, ¿no? En cuanto a la sexualidad. Nada más, licenciado, gracias. Excelente, Florencio, gracias por tu gran aporte, Sí, excelente. pastor. Sí, pastor. Adelante, Julio. Lo importante de conocer estos temas y de saber que estamos en un tiempo donde realmente los necesitamos, y tal como usted lo hacía ver en este momento, pues ya Pablo en Romanos nos hace ver, ¿no?, dónde comenzó la depravación en la parte sexual o de la sexualidad, porque entonces él dice, dejaron la costumbre. ¿A qué se refería eso? El mandato divino, ¿no? Cómo Dios lo había establecido, porque ese es el problema. Entonces esto nos ayuda como que a adentrarnos un poco más cómo Dios ha establecido, qué es lo que Dios ha establecido. Y comparto lo que decía el compañero, saber que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y el hecho es de que el amor es base fundamental para que no se atropelle los derechos de nadie, ni se pueda definitivamente causar ni dolor, ni vergüenza, ni maltrato en ninguna de nuestras actividades. Gracias, profesor. Excelente, Julio, gracias por los aportes. Excelente, excelente. Me alegro de sus comentarios. Y gracias de Yanira, que me escribe diciendo que está excelente el tema, que está muy interesante. Muy bien, muy bien. Me alegro por todo ello. Ahora, permítame
entender esto, que la sexualidad se convierte en un instrumento. No es que la sexualidad sea algo malvado o malo. Ya hemos visto que el placer fue creado por Dios. Lo puro, como decía Florencio, fue creado por Dios. Antes de la caída no había impureza alguna porque el pecado no había manchado el corazón del ser humano. Por tanto, todo lo que practicara Adán y su mujer antes de la caída estaba dentro de lo puro. Por tanto, si ellos estaban teniendo vida íntima y Dios estaba presente, era puro. Si solo se cogían de las manos, era puro. Es más, la forma en que se trataban era dentro de lo puro, de lo que no tiene mancha. La pureza es sin malicia, significa sin malicia. No había malicia porque la malicia estaba fuera de ellos. La malicia entró en ellos a través del pecado. Vamos a seguir viendo cómo esto tergiversó todos estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Vamos a ir avanzando rapidito esto porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Decía que el sexo fue utilizado como un instrumento de poder. ¿Por qué? Porque no ejercimos autoridad. Ahora vamos a encontrar la diferencia. El poder es la capacidad de forzar algo que yo quiero, haciendo el uso de mi fuerza o de mi posición o de mi nivel jerárquico frente a una condición. En la autoridad, no. La autoridad yo consigo algo voluntariamente, que la gente voluntariamente pueda hacerlo, debido a mi influencia. Es diferente. Mi liderazgo es diferente. La diferencia entre tener poder y tener autoridad está en relación a que una persona con autoridad tiene poder, pero es un poder que es delegado, no impuesto. El poder propio del individuo que quiere usar la fuerza, la tradición, la clase social, el carisma que tiene, las habilidades que usa, las pericias y todo, solo para conseguir algo, termina siendo manipulación, utilizando el poder. ¿Por qué es importante esto? Porque el poder controla. La autoridad se genera a través de la confianza. Si un padre de familia le tiene que decir a su hijo, tienes que hacerlo porque yo soy tu padre, perdió la autoridad. Está usando el uso del poder. Está usando el poder para ejercer algún tipo de dominio sobre el hijo. ¿Cuál sería el nivel de confianza? Bueno, hijo, ¿por qué no quieres hacer lo que estamos pidiéndote? A ver, coméntame, ¿qué podemos hacer? Porque de que tienes que tender tu cama, la tienes que tender. De que tienes que bañarte, pero quiero saber por qué no quieres hacerlo. Establecer un vínculo en que a través de la confianza, la colaboración y la participación, nuestros hijos nos puedan obedecer. Lastimosamente, en este tiempo hemos crecido en un ambiente donde nos enseñaron una obediencia ciega. Una obediencia ciega es que tú solo cumples órdenes, punto, no hay más. Y permítame decirlo con mucho respeto, Dios no nos hace que obedezcamos ciegamente. Dios nos pide que cumplamos su voluntad y las cosas que hagamos para poder recibir de parte de Él su bendición, su protección, su estima incluso. Por eso es que envió a Jesucristo, porque Jesucristo termina siendo el que reemplaza nuestra vida ante el castigo divino. Y por Él es que podemos tener acceso a su gracia. Hay autoridad en Cristo, no poder. Su poder es delegado por lo que Dios hizo, pero Él se sacrificó para que nosotros podamos estar dentro de la línea divina. Entonces, aquí hay una diferencia y es importante saberlo porque ya que hemos hablado de Génesis 1:28, alguien lo mencionaba, ¿no? Pregunto, ahora, hablando sobre la autoridad y el poder, pregunto, ¿la autoridad dada por Dios fue al hombre o a la mujer? Según Génesis 1:28. ¿Qué me dicen? ¿Fue al hombre o a la mujer? ¿A quién le dijo que... Muy bien, Nancy. ¿A quién le dijo que fructifiquen y multiplíquense? ¿Al hombre o a la mujer?
A los dos, perfecto. ¿A quién dijo sojuzga la tierra? Tienes que sojuzgar la tierra. A los dos. ¿Y quién tendría que ser el señor de la creación? ¿Quién tendría que dominar sobre los animales de la tierra? ¿El hombre o la mujer? Ahí está el detalle, mis hermanos. ¿Dónde perdió la mujer su autoridad y dominio? Porque ella lo tenía de acuerdo a Génesis 1:28. Cuando la mujer fue creada, ¿qué dijo Dios? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, ¿a quién creó Dios? De acuerdo a Génesis 2. ¿A quién creó, por favor? ¿Alguien me puede explicar? ¿Creó a la mujer? No, no le creó a la mujer. No creó a la mujer. Lea bien, por favor, su Biblia. Génesis capítulo 2, verso 19. ¿A quién creó Dios cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea? ¿Quién era esa ayuda idónea? Y es más, la Reina Valera acentúa diciendo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? ¿A quién? No a la mujer, no, Andrea. Lee bien tu Biblia, verso 19 de Génesis 2. ¿A quién creó a la mujer? Perdón, ¿a quién creó Dios? Vamos, alguien que me lo diga. Léalo, verso 19. Entonces Jehová Dios formó, ¿qué cosa? A los animales. Y mire que el verso, si no me equivoco, es el 20 o 21 que dice, y no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué? Ok, o sea, Dios estaba buscándole una ayuda idónea para Adán en los animales. Él cita, sí, de la tierra de todos los animales. Por ahí, creo, si no me equivoco, fue Julio quien dijo, y les mandó a ponerle nombre. Genial, pero entonces... Dios estaba buscando una ayuda idónea para Adán en los animales. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Porque dice, no se halló ayuda idónea para él. O sea, ¿Dios estaba buscando en los animales una ayuda idónea para Adán? ¿O es que quería enseñarle algo a Adán? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Sí, profe. O sea, el punto, pues lo que vemos es que, pues Dios lo conoce y lo sabe todo, ¿no? Pero Dios es un Dios de procesos, donde Él tiene que, donde sabe que el hombre necesita tener la, digámoslo así, la convicción, la conciencia, la razón de que necesita una persona a su lado. Entonces, en esa realidad es que Él crea los animales. Y recordemos que la creación, pues en Noé nos lo resalta un macho y una hembra, ¿no? Él tenía que darse cuenta por la experiencia de que esta iba a ser una realidad también para él. Excelente. Entonces, ahí luego entonces él sencillamente lo coloca a que le ponga nombre. Es decir, entonces estamos hablando de que Dios hizo esto primero para que Adán tome conciencia de su soledad, tome conciencia de la necesidad que tenía de una compañía y tome conciencia que cada animal tenía una compañera o un compañero con quien estar. Bien, excelente, vamos bien. Pero entonces dice la palabra que Dios forma a la mujer y se lo trae a Adán. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia entre ser ayuda idónea y ser una ayudante idónea? ¿Por qué? Porque la mujer no fue creada para el servicio de Adán. La mujer fue creada para servir con Adán. Por eso es que Adán expresa el primer bolero de la creación. Ahora eres carne de mi carne y hueso de mis huesos.
Y ahí es donde él dice, serás llamada varona porque del varón fuiste tomada. ¿Ahí qué había? ¿Poder? ¿Ahí había jerarquía? ¿Ahí había una condición en la que uno era más que el otro? Porque Adán le estaba diciendo, ahora serás llamada varona. Por eso es que Génesis 1:28 habla de que quien debe fructificar son los dos. Quien debe de sojuzgar, que significa administrar lo que tengo, son los dos. Y quien debe señorear, que significa tener algo como dominio, son los dos. El complemento perfecto, así es, María Teresa. Pero nuevamente la pregunta, ¿en qué momento se ejerció entonces el ejercicio de la autoridad compartida? ¿Han escuchado ustedes, no sé si en su tierra, pero en mi tierra se dice mucho, aquello de espérate que venga tu papá, cuando le dicen las mamás a los hijos, y le voy a decir para que te castigue? ¿Y que acaso la mamá no tiene la autoridad también para hacerlo? O aquellas mamás que castigan al hijo y luego que viene el papá se lo dice para que el papá también castiga a los hijos. Y al final el hijo tiene doble castigo. ¿En qué momento perdimos la autoridad compartida? Hombre y mujer, creados con la misma dignidad, del mismo material. No había un ejercicio de poder. No era que Adán le dijera a Eva, yo soy el hombre y voy a dominar sobre la tierra. No, 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 no. Los dos tenían el mismo nivel de autoridad y dominio. Tal vez Salomón por eso escribiera a los hijos, escucha la voz de tu madre y no desatiendas la voz de tu madre. Escucha la voz de tu padre y no desatiendas la voz de tu madre. Cada vez que le habla a los hijos, siempre están los dos presentes. Átalas, dice todavía, las palabras de tu madre, átalas a tu cuello. Porque la autoridad compartida, el ejercicio de una autoridad compartida es por ambos. Pero ¿cuál ha sido el aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo y por lo cual se establecieron las ideas jerárquicas de poder y control que generan la violencia? Porque la violencia se da en un contexto donde exista una jerarquía basada en el control de la fuerza o el dominio. Génesis dijo, en verso 16 del capítulo 3, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y qué curioso, ¿eh? Nuevamente vuelvo a la pregunta que les hice al principio. ¿Cómo una mujer que nunca ha dado a luz podría entender qué significa que ahora va a dar a luz con dolor? O incluso dice, con gran dolor, porque dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea que había dolor, pero no era tan grande probablemente. Pero ¿cómo se podría haber dado cuenta, en este caso, Eva, si nunca tuvo hijos? Lo dejo ahí, en un signo de interrogación. Pero luego le dice, y me gustaría que usted me responda si es un mandato divino o es la consecuencia del pecado. Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Eso qué es? ¿Un mandato divino? ¿O es una consecuencia del pecado? Lo digo porque hay mucha gente que asume que esto es un mandato divino y quiere ejercer lo que este verso dice. Tu deseo tiene que ser para mí porque tú eres mujer y yo soy el hombre. Además, yo me he enseñoreado de ti. Mire que la palabra que utiliza es enseñorearse, que significa hacerse el Señor. Cuando Dios dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoreen, dijo. Pero dijo, señoreen sobre la creación, no sobre las personas. Pero producto del pecado, ¡prum!, se tergiversó y empieza el enseñoreamiento sobre las personas y no sobre la creación.
¿Tiene sentido lo que estoy mencionando? Por favor, ¿están allí o ya se fueron algunos? Dedito arriba para los que están con la cámara apagada. Muchas gracias. Veo que hay algunos todavía acá, están soportando todo lo que estoy diciendo. Espero no ofender a nadie, por favor, no es mi intención. Estoy tratando de poder generar este tipo de cuestionamientos para saber qué aprendizajes hemos tenido. Para saber qué aprendizajes hemos tenido. Nuevamente, exacto, Carla, todo fue producto del pecado. Pero cuando Jesús le vienen a preguntar sobre el divorcio en Mateo 19, Jesús les dice algo que es sumamente interesante. Dice, esto fue creado por la dureza en su corazón, etcétera, etcétera. Y luego dice, pero al principio no fue así. ¿Cuál es ese principio? El principio no es no es Génesis 3:16, ¿eh? El principio es Génesis 1 y 2, antes del pecado, donde no había jerarquías, donde no había un corazón endurecido ni llenado de malicia, que no era propio de ellos. Es más, en Génesis 3 o 4, perdónenme, Dios le dice a Caín, ¿por qué te molestas si el pecado está a la puerta? Dice. Pero eres tú quien le abre la puerta. ¿Acaso si te portaras bien no serías reconocido? Todavía le pregunta. Entonces, perdón, ¿alguien quiere compartir algo? Veo que hay, o he escuchado algún ruidito, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Hay un autor, Lee Grady, que escribió hace un poco más de 12 años atrás, ahí está, para ser más exactos, en el 2010, su libro que se denominó 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres. Un libro polémico absolutamente, pero un libro que al fin mostraba con argumentos bíblicos, teológicos y contemporáneos a la cultura de la época 10 diferentes mentiras que muchos, me incluyo, alguna vez predicamos. Muchos. Vamos a ver algunas mentiras. Bueno, todas las mentiras. La mentira 1 dice, Dios creó a la mujer como un ser inferior con el propósito de servir a su esposo. Ya hemos visto que no es así. Por eso es una mentira. Mentira número 2, la mujer no está preparada para asumir un papel de liderazgo en la iglesia. Muchos lugares todavía siguen predicando esto, basado en la idea de jerarquización. El hombre está por encima de la mujer. Mentira número 3, dice Lee Grady, la mujer no puede enseñar ni predicar a los hombres en la iglesia. Obviamente, nuevamente utilizando el sexo como un instrumento de poder, sobre todo por el hecho de pensar que la mujer es inferior al hombre. Algunos dicen es que la mujer fue creada después, primero fue creado el hombre. Bueno, Adán en el original hebreo es un ser humano. Y se entiende que Adán y Eva estaban dentro del cuerpo de Adán antes de que fueran separados, porque si no, Dios no hubiera podido separar de la costilla de Adán a la mujer, hubiera creado a otra persona. No, la sacó de sí mismo. Es más, alguien decía que la sacó de su costado y no de su cabeza para que gobierne sobre él, ni de sus pies para que sea pisoteada por él. La sacó de su costado, algunos asumen, debajo del brazo para abrazarla, pero también en el costado como para poder ser soporte de él y no solamente una condición de inferioridad. Es el Eser Kenegdo, para aquellos que les gusta utilizar mucho la investigación bíblica, el Eser Kenegdo, la ayuda idónea, no es una ayuda que complementa solamente, sino es una ayuda opuesta, dice la palabra. Esa ayuda opuesta no significa oposición, no significa contrariedad, significa que es un ser diferentemente opuesto a quien yo soy. De ahí las diferencias de género muy marcadas por la Biblia y que obviamente el hombre y la mujer no son iguales fisiológicamente hablando, pero sí en dignidad, en autoridad,
en jerarquía. Mentira número 4, la mujer debe ver a su esposo como el sacerdote del hogar, y eso también tiene un argumento contextual y cultural del Nuevo Testamento en el que se declaró este verso bíblico. Vamos a verlo más adelante en Primera de Corintios. La mentira número 5, el hombre necesita cubrir a la mujer en sus actividades ministeriales. Nuevamente, la idea de yo como hombre soy el protector, yo como hombre soy la cabeza, yo como hombre soy el que ejerce el poder, el dominio, la autoridad sobre la mujer. La mentira número 6, la mujer que muestre fuertes cualidades de liderazgo plantea un serio problema para la iglesia. Esto ya es una condición más bien de celo ministerial en muchos casos, ¿no? Olvidando a Débora, por ejemplo, como la que ejerció un nivel de autoridad y liderazgo en la época en la que ella vivía, o como otras tantas mujeres de la Biblia que también pueden tener su espacio para compartir. Otras mentiras más. Es más fácil engañar a la mujer que al hombre, dice también la mentira número 7. Uy, no se imaginan la cantidad de errores que cometemos los hombres y que muchas veces terminamos siendo engañados. La mayoría de estadísticas, por ejemplo, de las infidelidades, son altamente muy diferente entre el hombre y la mujer. La gran cantidad de infidelidades son hechas por hombres y la infidelidad termina siendo un error muy dañino para la mujer o para la persona infiel. Hay mujeres infieles también, definitivamente, pero la proporcionalidad es mayor en los varones. La mentira número 8 dice: la mujer no se sentirá realizada ni será espiritualmente eficaz sin un esposo e hijos. Esto es algo que también está afectando mucho en estos tiempos, porque hay familias que no quieren tener hijos y se les juzga indicando que está yendo en contra de el mandato divino de fructificad y multiplicaos. Y sí, seguro que sí, pero esa no es la razón objetiva, última de ser mujer. No es ser mujer para ser esposa y para ser hijos. No, Adán, antes de la caída, llamó a su mujer Isha, es la varona mía. Mire que antes de la caída, Adán la tenía a ella como suya y él como de ella. Pero después de la caída, ya no la llama como la suya. Ahora es la madre de los vivientes. Por eso la llamó Eva. Ya no es mi esposa, ahora es la madre de mis hijos, que es el término actual que hay muchas parejas que están en divorcio o separación mencionándolo. Ya no es la mujer de mi vida, ahora es la madre de mis hijos. Distanciamiento total. Mentira número 9, la mujer no debe trabajar fuera de casa. Bueno, ya eso es algo muy cultural incluso, si no recordemos lo que hacía la mujer de Proverbios 31, que era la que yo pienso ponía más en la casa, incluso económicamente hablando, pero ahí está, culturalmente. Mentira número 10, la mujer tiene que someterse obedientemente a su esposo en todas las situaciones. Ya les mencioné hace un momento que la Biblia no ordena que debamos someternos en todas las circunstancias. Podemos tener la libertad de poder decir que no, aún bíblicamente hablando, si es que hay algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos han visto esta imagen alguna vez por redes sociales? Lo vi. Cristo por encima del esposo y el esposo por encima de la esposa, asumiendo que el esposo es el encargado de proteger a la familia y de proveer a la familia. Pregunto, ¿la mujer no debe o la esposa no debe proteger a su familia? ¿O la esposa no debe proveer en el hogar? ¿O el esposo no debe ser una ayuda idónea para su esposa? ¿No debe cuidar a los hijos porque ese es un rol de la mujer? Lastimosamente, por muchos años se nos ha tratado estos temas de tal manera que nos han hecho errar en el camino y nos han generado mucha angustia. Veo la mano levantada de Alexis. Adelante, por favor. Profesor, lamentablemente, en muchas, vamos a llamarle, en una ala del cristianismo, se enarbola eso. Y yo en estos días estaba mirando un predicador, un tremendo predicador él, y él hablaba de la mujer que tenía que ser sumisa, que la mujer, pero ellos lo dicen como con ese gustazo, así, como con esa cosa, como que la mejor cristiana
es aquella que está siempre sumisa. Quítame los zapatos, ponme el agua en el baño. O sea, wow, Dios mío, pero yo digo, wow, pero esa es una mentira que eso yo creo que lo que ha hecho es que el machismo lo ha alimentado. Número dos, nuestro ego también. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo a la iglesia. Lo que quiere decir que dice que son una sola carne, o sea, como al principio, o sea, Dios quiere volver en el Nuevo Testamento el asunto como al principio, no como lo dice La tradición, la diría yo. exactamente. Excelente, Alexis. Gracias por el gran aporte. Ciertamente, el tema es que muchas veces hemos creído esto sin cuestionarlo. No hemos sido como los hermanos de Berea, que después de que Pablo predicara, ellos se fueron a investigar y a buscar a ver si verdaderamente lo que Pablo decía era correcto. Y lo cuestionaban. Y no estaba mal. En esta condición, algunas personas utilizan este verso de 1 Corintios 11 para hablar sobre esta jerarquización que hay. Pero nos olvidamos de que 1 Corintios 11 habla de una condición tradicional relacionada a la oración. Por eso habla del velo, por eso habla de la relación entre el hombre y la mujer. Y también termina diciendo que ser cabeza significa ser el origen, el que da vida, no el que gobierna. ¿Alguna vez usted ha tenido o ha conocido de alguien que haya tenido un trasplante de cerebro? No existe eso, porque en el cerebro está la vida, no en el corazón, como muchos lo dicen. Ha habido trasplante hasta de corazón, pero el cerebro es lo que permite que la persona sea lo que es. Ser cabeza no significa gobernar. ¿A cuántos, por ejemplo, y permítame con mucho respeto dar este ejemplo, pero cuántos han tenido la libertad de poderle decir a su estómago que está en una infección estomacal, desde su cerebro decirle, cálmate, no puedes enfermarte, no tienes que dolerme, te lo ordeno en el nombre de Jesús, fuera dolor? No existe eso. No hay forma que tu cuerpo termine dentro de una infección, termino siendo controlado por tu mente. De igual forma va a existir dolor o alguna infección que te va a enfermar por diferentes circunstancias. Entonces, ser cabeza no significa ser el que gobierna, significa ser el que da vida, el que da origen a la vida, es el que provee vida a su comunidad familiar. Pablo justamente finaliza diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ambos son mutuamente interdependientes. Entonces, ¿de qué habla esta secuencia de Dios, Cristo, varón y mujer? Está relacionado al poder o al gobierno de uno sobre otro con respecto a la subordinación, sino de acuerdo al nivel de autoridad o influencia. Es el que da vida. La pregunta sería, ¿cuántos varones están dando vida a su familia o se le están quitando con su comportamiento? Todo va a depender de cómo interpretamos lo que interpretamos. Ahora, ¿quién se debe someter a quién? Otro versículo bíblico también predicado muchas veces acerca de por qué la mujer se debe someter al marido. Efesios 5, 21 al 33 lo habla en la traducción del lenguaje actual diciendo, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Habla de una sujeción mutua, una sumisión mutua. Carla, justo lo que estás mencionando. He entendido que ser cabeza es sinónimo de sacrificio o de entrega a su vida por amor. Sí, claro, pero en estos términos de los que habla Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. ¿Por qué? Porque sujetarse unos a otros para la mujer significa respeto al marido y para el marido significa amor sacrificial por su mujer. Ambos estamos llamados a someternos unos a otros. ¿Y qué significa someterse? Es la respuesta voluntaria, no es impuesta, al liderazgo de mi pareja, de forma servicial, respetuosa y amorosa.
pero no es que yo me someto a mi pareja por su posición que ella tiene sobre mí o que él tiene sobre la esposa, sino, gracias Alexis, pero sino se trata de poder entender como una correspondencia, una colaboración mutua en la que los dos tienen la disposición voluntaria a escuchar la voz de su pareja. Como se lo dijo Dios alguna vez a Abraham, escucha la voz de tu mujer Sara porque lo que ella dice es verdad. Abraham no quería desechar a Agar. Y Sara decía, ese hijo no va a heredar con el mío, debe ser desechado. Y Abraham decía, no, Abraham era de los que a veces tratamos de conciliar con todos. No. Dios le dijo, no, escucha la voz de tu mujer Sara. Y escuchar la voz de su mujer Sara implicaba también obedecer, someterse. Por eso es que Pablo habla de amor y respeto para ambos. Es más, a los hombres le dice, así como cuidas tu cuerpo, deberías cuidar a tu mujer. Si te bañas todos los días, si planchas tu ropa o le pides a ella que lo planche por último, así como te cuidas tú, te acicalas, te duchas, te afeitas, así de esa misma manera, con esa misma intencionalidad, con ese deseo de verte bien, deberías también usarlo para ver bien a tu esposa. La esposa termina siendo el reflejo del marido. A ver, dice Alexi, bueno, esto, pensé que había otro mensaje, perdónenme. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hemos venido tergiversando todo esto y hemos utilizado la violencia dentro de la iglesia solo porque hemos entendido mal los conceptos? Esto es parte de la vida cristiana de estos tiempos. Ahora, el ejercicio de la autoridad nos lleva a encontrar 4 tipos de sumisiones. Esto lo habla un pastor hace un tiempo atrás que leí. Una sumisión calculada, el que se somete, pero le va a decir que compre determinada cosa, ok, me someto, pero me compra mi vestido, mis zapatos, lo que sea. O el varón que dice, bueno, le voy a hacer caso, pero para que me deje salir, acá en mi país se llama los jueves de patas. Le dicen patas a los amigos. Entonces, los jueves de patas es jueves de amigos. Entonces, de viernes a miércoles de cada semana, le hace caso a su mujer solo para que el jueves pueda tener su jueves de patas. Es una sumisión calculada ahí, ¿no? Lo voy a hacer porque voy a obtener algo. Pero también está la conciliadora, ese de que si le digo que no, después me grita feo, me golpea, me maltrata, entonces mejor me someto para que no me golpee, ¿no? O el varón que dice, bueno, caballero, no más, ¿qué voy a hacer? Si no, después se pone histérica, dicen algunos hombres, ¿no? Se pone mal y comienza a gritar y bueno, pues ya para que no me grite, voy a hacerle caso en lo que me pide, ¿no? Pero también está aquella que es una sumisión por resignación. Aquel que dice, bueno, lo voy a hacer para no pelear o lo voy a hacer porque, bueno, pues esto recuerdo de alguien que vino a consulta y me dijo, bueno, es que ya me casé, es mi esposa, no la puedo dejar. Ya hablé con el pastor y aun cuando me golpea, decía este hombre, aun cuando me maltrata y me insulta, bueno, es mi esposa. Ya el pastor me dijo que no puedo divorciarme de ella. Es una sumisión por resignación. Y también tuve el caso de alguien que tuvo una sumisión por inseguridad. Ella decía, yo le hago caso a él porque él es ingeniero. Él ha entrado a la universidad. Él ha estudiado mucho, es muy inteligente. Yo, en cambio, con la justa terminé el bachillerato y no pude seguir estudiando. Y por eso yo le hago caso a todo lo que me dice, porque lo que él dice es muy inteligente. Entonces no se somete por reverencia a Cristo, como dice la palabra. No, por inseguridad. Él decía, ella tiene razón, porque bueno, pues mi madre también hacía lo mismo. Entonces, si lo que mi esposa hace se parece a lo que mi madre hace, entonces debe ser bueno. Y lo acepta como tal. Existe la sumisión mutua por reverencia a Cristo. ¿Cómo se vive en los hogares
que cumplen este principio. Una de ellas, a las que entrevisté hace algún tiempo, me decía, me gusta servirle, me gusta tratarlo bien. Aprovechando lo que tú dices, Alexis, hace un rato lo decías, ¿no? Que le quitan los zapatos y le sirven la comida. Ella lo hacía con ganas, porque se sentía correspondida. ¿En qué forma? Porque él, a donde vaya, no solo hablaba bien de ella, la trataba bien, sea en público o en privado. Esa mujer vivía enamorada de su hombre porque su hombre vivía enamorada de su mujer. La respetaba y le hablaba con tal delicadeza que ella nunca sentía la necesidad ni la obligación de hacer algo por él. Lo hacía porque se sentía correspondida y porque amaba a su señor, sobre todo por eso. Un hombre me decía, no, es que yo no ayudo en mi casa. Yo no ayudo en mi casa porque yo también vivo allí. Las cosas que hay que hacer en casa no las hago porque me obliguen, las hago porque vivo en casa y es mi responsabilidad también hacerlo. Y él decía, yo no hago cosas en mi casa porque mi esposa me lo pida, no, o porque sea un sometido, o porque sea, como le llaman en algunos países, mandilón, creo que le dicen. No, yo no soy un mandilón. Yo lo hago porque amo a mi Señor y porque amo a mi esposa. En esa condición se marca la diferencia, porque sumisión no es subordinación. Sumisión es una actitud voluntaria de escuchar a la pareja y de sentirse influenciado o influenciada por él, siempre y cuando, o por ella, siempre y cuando eso que la pareja está diciendo no vaya en contra de los principios divinos. ¿Me dejo entender hasta allí? ¿Sí? Por favor. Excelente, gracias por sus respuestas. Dedito arriba para los que tienen la cámara apagada. Voy a terminar rapidito leyendo una investigación que se hizo en el 2014 aquí en mi país. ¿Ok? Se llamó Dentro de las Cuatro Paredes, fue organizada por el Ministerio Paz y Esperanza y encontró estos resultados. Miren, la violencia está presente en los hogares evangélicos. 4 de cada 10 evangélicos adultos negaban la posibilidad. Dice, no hay. Sin embargo, 7 de cada 10 evangélicos adultos mencionaron que durante los últimos 3 años, por lo menos una vez sufrió algún tipo de violencia en el hogar. 7 de cada 10. Ahorita somos más de 40. Es muy probable que de estos 40, alrededor de 28, 29 personas haya sufrido por lo menos una vez alguna condición de violencia en su hogar durante o en el transcurso de estos 3 últimos años. Ahora, mire lo que dice el otro. 4 de 10 varones y 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún maltrato durante su niñez. Es que la violencia se reproduce, lo vamos a ver la próxima sesión. La violencia es generacional, mi hermano. Si usted corta con la violencia que lo trae en sus genes, esto va a ser de gran bendición para su generación posterior. 2 de cada 10 reconocen haber sido víctimas de abuso sexual. 2 de cada 10. ¿Estamos hablando de 40 personas acá? O sea que estamos hablando de alrededor de 8 personas tal vez que han sufrido abuso sexual en este salón. Otros más. ¿Qué pensamos acerca de la violencia familiar? Bueno, voy a tomar algunos puntos importantes. Dice, 5 de cada 10 responsabiliza la influencia del diablo. Todo esto es en contextos cristianos, ¿eh? O sea, la mitad de personas que fue afectada por violencia cree que fue por la influencia del diablo. No por lo que hizo el esposo o la esposa, no, es el diablo. 3 de cada 10 varones y 4 de cada 10 mujeres tienen o tuvieron, las que tuvieron pareja, reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de la relación. Entonces ya no es violencia solo de sus padres cuando eran niños,
sino que ahora es violencia de su propia pareja, de aquel que dice que la ama o aquella que le dijo que lo amaría toda su vida. Otro, un factor de riesgo para sufrir violencia. Perdón, vamos abajo, dice, comparados con la población en general, en nuestro país, la población general implica a todos, sean creyentes o no. El promedio de la sociedad en general dice, 4 de cada 10 mujeres sufren de violencia física y sexual. El promedio en las iglesias, 2 de cada 10. Lo mismo, violencia física. 1 de cada 10 es forzada a tener relaciones sexuales. 1 de cada 10 de hogares evangélicos. Cristianos, católicos o evangélicos incluso. 3 de cada 10 mujeres son controladas por sus parejas. 3 de cada 10. ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación. Dame tus cuentas de redes sociales para ver con quién te escribes. Dame tu celular, quiero revisarlo. Todo eso es control. Eso no es sumisión, ni autoridad, no es control. Control. No son ni siquiera celos. Es un celo patológico más bien. 3 de cada 10 mujeres sufren expresiones humillantes y amenazas de sus parejas. ¿Cuál es una expresión humillante? Recuerdo a un esposo que fue a una reunión de matrimonios donde ella públicamente les dijo a todos que su esposo no servía ni para la cama, decía ella. Y todos se comenzaron a reír. El esposo se puso colorado, porque era la primera vez en la que la esposa públicamente le decía que él no servía ni para la cama, asumiendo que tenía problemas sexuales para tener relaciones con ella. Y eso es violencia. Esta misma condición nos lleva a preguntarnos a dónde buscan ayuda. Y mire esta estadística, por favor. 7 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres acudió al pastor. Entonces, el ser pastor en estos tiempos es sumamente importante de reconocer todo esto para que podamos saber de qué manera tratar esta condición de violencia en la iglesia. Termino con esto. 9 de cada 10 padres les hablan a los niños para cuando tienen que ejercer disciplina. 9 de cada 10. Aquí, hablar con nuestros hijos es algo que superamos a todos. Pero ¿qué hablamos con nuestros hijos? Esa es otra historia. ¿Qué piensa del castigo físico a los niños y a las niñas? 7 de cada 10 padres está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con el castigo físico. 7 de cada 10. Aquí hay un video que ustedes necesitan ver. Estas son las referencias de donde he usado toda la información. Y la próxima sesión estaremos hablando sobre las causas y las consecuencias de la violencia. Vamos a encontrar la diferencia entre ser agresivos y ser violentos. Vamos a ver algunos mitos y realidades sobre la violencia familiar y las consecuencias de la violencia familiar tanto en la víctima como en el victimario, que también termina siendo víctima de su propia violencia. Bueno, quiero dar unos minutos por si alguien quiere compartir algo, pero es eso lo que he querido compartir con cada uno de ustedes en este momento. Todavía me parece que nos quedan algunos minutos. No sé Sí, si señor. alguien Señor. quiera. Ok, Samara, gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, inquietud, o por favor, no me juzgue, solo estoy enseñando lo aprendido, lo investigado, lo reconocido en la experiencia que tengo. Así es que cualquier cosa, por favor, hable con Dios, ¿no? Y que sea Él dejando aquello que es importante para su vida y quitando aquellas hojarascas que de repente, pues, como cualquier ser humano, me haya equivocado. Así es que comparto esto para que usted pueda tener la libertad de hacer su pregunta, su inquietud o algún comentario antes de terminar en estos minutos. Muy bien, aparte del silencio, ¿hay algo más que quiera compartir? Profe, yo darle las gracias. Yo quisiera darle las gracias, profe, porque realmente no es fácil hablar de estos temas, porque efectivamente hay mucho tabú en medio de todo esto y de pronto yo con esta clase siento que de alguna manera como que se quita una máscara, como una venda que uno tiene
en los ojos, porque realmente sí hablar de sexualidad es una cosa compleja, es pecaminoso, esa es la concepción que se tiene en la iglesia y realmente sí agradezco muchísimo de su parte esta clase, profe. Gracias, Yurani, gracias por lo compartido. Veo la mano levantada de Ángel. Adelante, por favor, Ángel, prende tu micrófono. Pastor, muy buenos días. Bueno, esa parte sí, me gusta mucho estas enseñanzas porque también de la consejería familiar. Creo que la mayor parte, casi que soy cristiano, también no somos, digamos, no somos santos ni nada. ¿No? Hay personas que tienen problemas, hasta pastores tienen problemas. Yo empecé a averiguar de varios, investigar y tuvo un pastor, tuvo problemas con las esposas y su esposa. Pero en la iglesia el pastor era ungido, se enseñaba todo, pero su esposa era la de violencia, no chantajeaba. O sea, muchas cosas, quería todo. Si consumía todo, recién pues, lo permitía, ¿no? Relaciones con su esposa. Y también, viendo en caso de mi persona igual, ¿sí? Mi esposa igual, así es. Bueno, se puede decir que es neurótica, hay mucha está feliz, hay mucha cambia, entonces es un poco complejo manejar, ¿no? O sea que yo trato de estudiar todo para poder ayudar a mi familia, pero sin embargo es muy complejo en esa situación, por favor. Excelente, Ángel, gracias por compartirlo, gracias por compartir todo esto. Dos cositas quiero decirles a partir de lo que tú has mencionado, Ángel. Primero que nada, cuando hay un problema en el que no sabemos cómo resolverlo, es importante buscar la ayuda adecuada, ya sea una ayuda pastoral, si la recibe, o una ayuda profesional, en mejores casos, dependiendo de lo que estén pasando. Por ese lado es importante buscarle ayuda. Y gracias a Dios, Dios me está permitiendo conocer a muchas familias que incluso gracias a la tecnología podemos conectarnos desde el otro lado del mundo, incluso con algún tipo de ayuda terapéutica. Yo trabajo con pastores, con familias pastorales a las que atiendo psicológicamente. Gracias a Dios, muchos pastores están quitándose la idea del tabú de que como es pastor no puede tener o atender una depresión, una ansiedad hacia sí mismo o hacia su familia o la violencia misma. Entonces, en estos últimos años está ocurriendo eso. Hay muchos colegas, psicólogos cristianos que pueden atender a familias pastorales. Incluso un amigo, gran amigo y colega es el profesor que les atendió hace un momento, Mauricio Calderón. Con él estamos dentro de una organización en la que también atendemos familias pastorales para el tratamiento con absoluta reserva y eficacia de parte de Dios y de la ciencia para tratar estos temas. Así es que haces bien, en Ángel, en compartir esto de que todos necesitamos ayuda sin diferencia alguna y sobre todo buscar la ayuda profesional, que es lo más importante. Adelante, Nancy, por favor, y luego Anita. Sí, profesor, ¿no? O sea, es muy profundo, ¿no? Este tema. Y me quedo, ¿no? Con eso de que uno dice, como dice la palabra, ¿no? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? También dice, ¿no? Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Pero vamos al sentido de que si uno está sometido al otro por amor, no va a haber eso, ¿no? De la autoridad abusiva, ¿no? De uno como el otro, ¿no? En pareja, ¿no? Todo está en el amor, ¿no? Y en el temor a Dios, ¿no? Porque eso es lo que nos manda el Señor, ¿no? Amarnos unos a otros, ¿no? Es llevar también las cargas unos a otros como pareja, como esposos, como matrimonio. Y si uno llega a ese pues, término, va a ser diferente la relación de nosotros, ¿no? Como parejas, como matrimonio, ¿no? Amarnos, ¿no? Y amar es cuidar a la otra persona, ¿no? Amén, Nancy. Gracias por tu aporte. Anita, adelante, por favor. Profesora, nosotros dentro de la iglesia nos han formado, ¿no? Y también a veces el contexto de nuestros padres, de que el hombre es el que manda, ¿no? O sea, esto que se llama machista, ¿no? Y muchas veces dentro de la iglesia hay machismo, o sea, y nosotros a veces no queremos ver y tapamos el sol con un dedo.
pero sí hay, ¿no? Porque siempre desde el púlpito nos enseñan, tú te tienes que sujetar al esposo, creo que hasta ahí solamente encuadrado esa frase, pero no lo completan con el otro que dice, ¿no? Como lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, pero que también, o sea, es el hombre que también tiene que sujetarse a Dios para que la mujer, como algo concatenado, se pueda sujetarse a él, ¿no? Entonces, venimos de esa formación de año tras año, y realmente sacarnos ese chip de esto, o sea, requiere mucho de, como usted decía, ¿no? Desechar la hojarasca y realmente retener lo que sí nos puede servir, pero que nosotros que estamos aprendiendo también podamos, ¿cómo se dice? Impartir, ¿no? A otras mujeres, a otros hombres, o sea, qué es lo que realmente la palabra del Señor dice, que nos tenemos que, o sea, no en el acto de que Él es hombre y Él tiene que mandar sobre mí, o que yo tengo que agachar la cabeza y todo lo que Él dice, yo tengo que hacer, ¿no? Sino, como decía la hermana anterior, nos sujetamos, pero por amor al Señor, ¿no? Pero no Amén. significa que su machismo, Él puede decir o decidir lo que a Él le parece mejor, y sin importar lo que yo siento, lo que yo pienso, y eso, ¿no? Ok, gracias, Anita. Gracias por tu comentario. No sé cómo vamos con el tiempo, Samara, perdóname. No quise extenderme con todo lo que estamos hablando, pero creo que es importante o ha sido importante la clase de hoy. No sé si Claro que haya sí. tiempo No, para los démosle, que... démosle tiempecito a Alexis y a Genial, Heraldo porque tienen la excelente. manito levantada, profe. Ok, les escucho. Bien, profesor, que cuando se dice, yo entiendo que cuando se dice que la mujer esté sujeta a su marido, no es que yo tenga a mi esposa sujeta y que yo pueda hacer con ella lo que yo quiera, no, tú tienes que estar sujeta, que va para allá, va para acá. Yo entiendo que sujeta es como cuando dos personas se agarran del brazo, del brazo y van juntos hacia un propósito, hacia una misma meta. Excelente. Hoy entienden por sujeta, pero cuando nos han vendido de que estar sujeta es que tú tienes que hacer lo que yo te diga, como que como que la mujer no tiene cerebro para pensar. Yo siempre le digo a mi esposa, yo me casé contigo porque tú eres más inteligente que yo. Y es verdad, hermano. Muy O sea, bien. eso es lo que yo entiendo por estar sujeto, que los dos estén ahí. Justo lo que tú mencionas, Alexis, lo leí en algún material, no recuerdo ahorita dónde, pero la palabra sujetarse dentro del contexto del cual hablaba Pablo era amarrarse por la cintura. Eso significa sujetarse, amarrarse por la cintura. Entonces, amarrados por la cintura podemos hacer muchas cosas en colaboración y complementación mutua. ¿Qué quiero decir? Bueno, siempre me gusta compartir esto. Para ser pareja hay que andar parejo. Tenemos que trabajar en equipo. Esa es la clave de una pareja saludable, el trabajo en equipo. Así que gracias, Alexis, porque me has hecho recordar este principio y te agradezco por tu participación también. Heraldo, adelante, por favor. Gracias. Sí, profesor César, solo quería agradecer por compartir hasta ahora este tiempo de las clases porque nos ayuda a desmentir muchas mentiras, muchos mitos que hay en los matrimonios, que en mi caso yo soy soltero, pero he tenido la participación, ¿verdad? En escuchar experiencias ajenas y pues esto me ayuda a mí a poder también no solo aplicarlo en un futuro, sino que también me ayuda a poder ayudar a otros jóvenes que son mis amigos y que son casados. Entonces, quiero agradecerle mucho hasta ahora. Muy buenas las clases. Muchas gracias, Heraldo. Déjame decirte que estás en el mejor momento de tu vida para construir un matrimonio saludable, ¿eh? El mejor momento de la vida para construir un matrimonio es en la soltería.
Trata de investigar y leer un poquito acerca de la soltería de Adán y te darás cuenta de todo lo que Dios le permitió hacer estando soltero. Diana escribe, y antes de darte, Samara, el tiempo, Diana escribe, dice, en el video de Miguel Ángel Núñez de la tarea, ¿cierto? Tienen que cumplir con sus tareas, por favor. Se explica que ser cabeza significa sacrificarse, como Jesús se sacrificó por nosotros. Ese video me pareció excelentísimo. Si tiene la oportunidad de verlo completamente, toda la serie que hay, sería muy bueno. Así es que les agradezco por haber prestado atención y gracias, Samara, por este tiempo un poquito extendido que hemos llegado.